Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos, los fieles seguidores de estos devocionales. Gracias por acompañarnos un día más. Espero que hayan tenido un fin de semana bendecido, donde el Señor haya hablado a tu corazón, a tu vida, y le hayas dado la bienvenida a una nueva semana con expectativa, con la confianza, con la seguridad absoluta de que el Señor está a nuestro lado acompañándonos en todo momento. Como saben ustedes, siempre buscamos una porción de la palabra de Dios para compartirla a esta hora del día. Y en esta ocasión quiero leerles el pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 11, los primeros versículos. Una historia muy interesante que tiene que ver con un personaje al cual amamos y respetamos muchísimo, como es nada más y nada menos que el rey David. Estas palabras hoy nos dicen lo siguiente. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón y le dijeron: He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También el Señor tu Dios te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Más o menos creo que todos conocemos la historia de cómo David llegó al trono. David era un joven pastor, el más pequeño entre muchos hermanos. Los hermanos ni siquiera contaban con él, pero Dios sabía perfectamente cómo él era. Se le conoce también como el dulce cantor de Israel, pero antes de eso, la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios y que sobre todo era una persona fiel, tratable, moldeable por Dios. Saúl, el rey que estaba en aquel momento en el trono, era todo lo contrario. Era orgulloso, rebelde, desobediente. No se dejó nunca tratar por Dios, siempre justificando sus errores y sus enormes pecados, proyectando la culpa en los demás. David finalmente llega al trono y los primeros años de su reinado los pasa en la ciudad de Hebrón, donde estaban y siguen estando actualmente los patriarcas y algunas de las matriarcas enterrados. Allí está el patriarca Abraham, Isaac, Jacob, etc. No lo tuvo fácil David en ningún momento, ni antes ni durante de su reinado. Tuvo que enfrentarse muchas veces contra los filisteos, los enemigos acérrimos de Israel. Tuvo que pelear también sus batallas internas dentro de su palacio, dentro de su propia familia. Pero a pesar de todo, fue un gran rey. Un hombre muy utilizado por el Señor durante muchos años. De hecho, tenemos mucha información acerca de él, prácticamente desde que es muy jovencito apacentando las ovejas de su padre Isaí, hasta que muere, dejando el trono a su hijo Salomón, el que construiría el primer templo de Jerusalén. David sabía perfectamente que había sido elegido, había sido ungido por Dios para que se convirtiera en rey de Israel. Repito, los primeros años los pasó en Hebrón hasta que finalmente trasladó su capital a Jerusalén. Una capital que David decidió que fuera la capital del país, la capital eterna del pueblo de Israel, y desde allí gobernó el resto de sus años, el resto de su vida, el resto de su reinado. Hermanos queridos, las promesas que el Señor le dio a David parece como que nunca se cumplían. Algunos de ustedes pueden tener la sensación de que lo que Dios ha prometido como que no se cumple. Por ejemplo, hay un versículo que nos viene muy bien ahora a recordar que dice: el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, no deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, hay un tiempo, a veces de espera, de trato personal de parte de Dios en nuestras vidas, para ver el cumplimiento de esas promesas preciosas que Dios nos ha dado en su palabra. Y no tenemos que desesperarnos, ni estar preocupados, ni angustiados, ni nerviosos, viendo cómo esa promesa se va a cumplir en nuestras vidas sí o sí. El Señor no llega tarde nunca a ninguna situación, a ninguna familia, sino que todo tiene su tiempo. Y como dice también uno de los salmos: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y espera en Él. Ya sé que a veces la espera se nos puede hacer muy larga.
Ya sé que a algunos no nos gusta esperar, pero sin embargo esa espera tiene que ser con gozo, con alegría, sabiendo que Dios está trabajando aún en el silencio. Aun cuando no notamos que nada esté cambiando, Dios está